Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy el arco de los revolucionarios y el pasado de Germa 66. Otras dos teorías de los supernovatos, al igual que las teorías de la semana pasada. Solo que esta vez las teorías no son tan locas como pudo ser la de Sabo y Sanji, al menos a mi parecer. ¡Empecemos! Comencemos con la primera de las dos teorías, el arco de los revolucionarios. Nos encontramos transitando una saga a la que no hemos nombrado nosotros, sino la misma Shueisha, la saga de los 4 emperadores. Deducimos así que estará compuesta inevitablemente por el arco de Whole Cake, el de Wano Kuni, lo estuvo en parte por el de Zou, el final de Zou, y es más, aquí nos arriesgaremos a decir que también se compondrá del arco de los revolucionarios, y con esto arranca la teoría subsiguiente. En cuanto el arco de Big Mom termine, inmediatamente le seguirá este arco tan anónimo para nosotros los teorizadores, y al finalizar este podremos por fin aventurarnos a la guerra de Wano Kuni contra Kaido. Decimos anónimo porque ciertamente el contenido de este arco, en lo que argumento se refiere, es demasiado misterioso y muy ambiguo. Como dijo el príncipe anime hace tiempo, la disposición de los futuros arcos y el orden de la segunda parte de One Piece parece seguir cierto patrón con la primera parte, y pese a que algunos acontecimientos pueden presentarse en contra de esta hipótesis, todo parece apuntar a que si el arco de Zou equivale a Skypiea, el arco de Whole Cake equivale a Enies Lobby. ¿Qué sigue entonces tras Water 7? Thriller Bark. Aquí aparece como una saga sorpresiva, y nos referimos a ella porque en el mapa mental que teníamos antes de que dicha saga empezara no figuraba. Cuando Luffy parte de Water 7, la idea es dirigirse a la isla Gyojin y pasan 1000 cosas de por medio hasta llegar definitivamente. Nuestra teoría nace así. En el capítulo 822, Zoro advierte, mientras se despide del resto de Mugiwaras, que tengan en cuenta que es a Sanji a quien piensan rescatar, que no es lo mismo que Robin, hay que decir. En la siguiente viñeta, Luffy responde que no espera nada, que pase lo que tenga que pasar. ¿Es que por tratarse de Sanji es una posibilidad absoluta que vaya a dejar a sus nakamas por una mujer? Ok, es Sanji, pero no es un maldito traidor sin principios, como ya vimos. Aquí es donde entra el doble mensaje de Oda, dicho a través de Luffy. No hay nada seguro respecto del final del arco Whole Cake. Estamos acostumbrados, por lo general, a los arcos normales de One Piece que terminen de una manera exitosa con Luffy cumpliendo su objetivo. Tal vez la única excepción es la saga de la guerra de Shirohige. Pero nos topamos ahora con una saga que cuenta con más que un aparente líder de un ejército demoníaco. Aquí hay una Yonkou. Todos nos preguntamos, si Luffy por los pelos fue capaz de vencer a Doflamingo, ¿cómo podrá contra Big Mom y el padre de Sanji a la vez? Así es, acabamos de empezar una saga donde los enemigos no son Shichibukais, son Yonkous. Nadie sabe lo que puede pasar, y esa frase de Luffy lo comprueba. Cuando el próximo arco termine, ¿es seguro que Luffy derrote al final boss como siempre lo hace, rescate a Sanji, hagan el famoso banquete post-saga y se vayan tranquilamente hacia Wano Kuni? No necesitamos ser teorizadores para saber que obviamente no todo se va a dar tan bien. Primero, no es seguro que Luffy venza al final boss de este arco. Segundo, el Germa 66 existe desde hace ya muchos años y no basta con media banda de Mugiwaras para eliminarlo, seguirá existiendo y Luffy no desbatará sus planes por completo. Tercero y último, entre la isla Whole Cake y la de Wano Kuni, cantado que ha de pasar algo inesperado. Más sobre todo si tenemos en cuenta que para enfrentar a un Yonkou como Kaido, Luffy necesita más personas, mucho poder y más tiempo de preparación. Entonces, en ese intersticio es donde aparece la saga de los revolucionarios. El arco de Whole Cake finalizará con la derrota de Big Mom, según nuestra hipótesis, pero no será Luffy quien la venza, sino el Germa 66, ya que nada puede refutar todavía que el matrimonio arreglado de Sanji y esta supuesta alianza no es en realidad un plan para engañar a Big Mom. Son asesinos después de todo. ¿Recuerdan a la mascota de Caesar, Smiley? Murió envenenado por su propio amo, que fue lo que liberó su fruta del diablo. Este veneno se encontraba en una golosina gigante. Caesar ahora va rumbo a la fiesta del té junto a Sanji. Allí Big Mom ajustará cuentas con él, pero aquí es donde creemos que el padre de Sanji intercederá. Él le sugiere pagar su deuda haciendo otro de esos dulces irresistibles envenenados, a cambio la familia pagaría su deuda. Y este dulce sería el regalo de la familia con motivo de la boda. Este sería el fin de Big Mom.
Pero claro, en One Piece no hay muertes casi nunca, así que este final inesperado puede no ser tan estrictamente como aquí lo planteamos. De esta forma se abriría paso el siguiente arco de aparición igualmente inesperado como Thriller Bark. Báltigo fue destruida, pero el ejército ya no se encontraba allí. El cómo advirtieron el ataque antes de que se ejecutara y evacuaron es un misterio. Algunos afirman que Aokiji es en realidad un doble agente del ejército en la banda de Barba Negra, pero todo esto no es importante. Lo importante es saber dónde están ahora. Siendo esta su base desde hace años, ¿qué otro lugar ultra secreto podría cogerlos o funcionar como su refugio de emergencia? Cabe mencionar también que la última vez que vimos a Dragon, y no precisamente en la portada del manga, mandó a Koala a convocar a todos sus líderes. ¿Ya se han juntado? Debió haber sido antes de la destrucción de Báltigo, y si no lo hicieron por priorizar la evacuación, todavía está pendiente dicha reunión. Entonces el lugar donde se hará, o donde veremos definitivamente reunidos a todos los líderes, es en la nueva base revolucionaria, pero el kit de esta cuestión es este: ¿para qué juntarlos? Es obvio que Dragon tiene pensado un nuevo movimiento, pero no el movimiento definitivo, que sería llevar a cabo el derrocamiento definitivo y final del Gorosei. Esto es para el final y como aliados de Luffy. Entonces, ¿qué va a pasar con los revolucionarios por lo pronto? Responder esto es también responder a lo que nos incumbe en la teoría en sí. ¿De qué tratará el arco de los revolucionarios? ¿Cuál es el siguiente movimiento de Dragon? Y mejor aún, si ellos tendrán su propia saga, ¿quién sería el antagonista en ella? La saga de los revolucionarios se llevará a cabo en el inframundo, un lugar desconocido por la mayoría de la gente, en donde solo los que tienen acceso a él realizan transacciones ilegales de todo tipo. Caesar, por ejemplo, debe tener acceso a él. El padre de Sanji debe moverse casi todo el tiempo allí, en las sombras del mundo. Los revolucionarios, por su parte, deben tener ahí su segundo cuartel y se están dirigiendo hacia allí para dar comienzo al siguiente arco. Puntos adicionales. Desde la mención por parte de Bellamy en la saga de la Isla del Cielo, seguimos esperando la aparición de la ciudad Esmeralda, referente al mundo mágico del Mago de Oz, con el mismo nombre. Junto con la ciudad menciona también a la Isla del Cielo, y si ya encontramos una en el Mar del Cielo, no sería nada raro encontrar la otra en el Mar del Inframundo, bajo tierra, donde se supone que encontramos esmeraldas normalmente. Mejor aún, a esta altura ya tendremos dos poneglyphs rojos del camino, el de Zou y el de Whole Cake. Sabemos de la ubicación del tercero, en Wano Kuni, pero nosotros creemos que ese será en realidad el último que encontrarán, y a partir de entonces partirán definitivamente por la última ruta que los lleve a Raftel y al One Piece. ¿Y en dónde encontrarán el poneglyph perdido faltante entonces? Vuelve a recuperarse esta misma lógica, en el inframundo, en algún lugar que nadie haya buscado. A saber si estará en poder de alguien o no, pero resulta lógico que se encuentre en algún punto inaccesible, dentro de un mundo inexplorado y oscuro, que incluso escapa el conocimiento de los duques de Zou, compañeros de viaje de Roger. Volviendo al tema, veremos entonces que el ejército revolucionario y el ejército demoníaco Germa 66 son antítesis absolutas, sus jefes por lo tanto también deben serlo, y sus poderes estarán igualados. Estos serán quienes peleen finalmente en esta saga. Así es, la saga de los revolucionarios se desarrolla a través del enfrentamiento entre estas dos grandes fuerzas, y explicar cómo llegamos a esta conclusión amerita una explicación a partir de los acontecimientos del capítulo 826 del manga. Vamos a empezar por relatar un significativo paralelismo que hemos encontrado entre la familia Vinsmoke y un suceso no menor de la vida real. No nos referimos ni a los Power Rangers ni al Gran Saiyaman, un suceso histórico que marcó un antes y un después en los grandes procesos revolucionarios alrededor del mundo, la Revolución Francesa. Durante su transcurso, los jacobinos destituyeron al rey, lo ejecutaron, pusieron a su esposa María Antonieta e hijos en prisión y, como es de público conocimiento, esta fue ejecutada por decapitación en acto público. Este suceso marcó el fin de la monarquía absolutista en Francia e inició el proceso de las revoluciones a nivel mundial que marcarían el definitivo comienzo de la democracia. Para los que no supieran, María Antonieta era austriaca y se casó con el rey Luis XVI de Francia, conformando algo así como un imperio, pero con otros nombres. Por lo que ahora conocemos acerca de la familia Vinsmoke, sabemos que efectivamente, tal como decían algunas teorías sobre el pasado de Sanji, su familia pertenece a la realeza, aunque en las traducciones se entienda como la nobleza, que no es exactamente lo mismo.
Su familia gobernaba en el North Blue, pero no solo en un reino propio, en cada uno de los reinos de este, bajo una gran tiranía. Por consiguiente, su territorio excede los límites del reino, y se podría hablar concretamente de un imperio, del cual el patriarca Vinsmoke era el emperador y un tirano. Como ya sabemos, Sanji es presentado en One Piece como lo que en nuestro mundo es un francés, y trazando el paralelo correspondiente, suena lógico sugerir que el reinado de su familia simbolizó en el del rey Luis XVI en el siglo XVIII en Francia. Nota: observen una imagen de los jardines del Palacio de Versalles donde reinaban los reyes de Francia y díganos si no notan nada extraño. Bueno, yo por si acaso lo digo, si no notáis nada extraño, la forma de los jardines es muy parecida a las cejas de los Vinsmoke. Pero se nos ha dicho más aún. Aunque todavía son considerados nobles y tienen un lugar en el Reverie, ya no poseen un territorio, han sido derrocados. Pero ¿cómo es lo que nos incumbe? Algunos sugieren que se trató de la Marina, pero si ya vimos que sigue manteniendo relaciones con esta y el gobierno mundial, no lo vemos muy fiable. La Marina no arma golpes de estado, es más, el cómic animado del World Economic Times parecería una estrategia de ambas partes. 1 para glorificar a la Marina y 2 para ocultar la existencia del Germa 66. Si estos practican negocios ilegales y son avalados por el gobierno, podría resultar ser como los Shichibukais del Nuevo Mundo pero a gran escala. Pero quitando estos pormenores, ¿quién realizó entonces un golpe de estado hace aproximadamente la edad que tiene Sanji, 21 años? Que derrocó al gobierno tiránico de su padre y de su familia sobre el imperio Vinsmoke del North Blue. Creemos que a esta altura ya no hace falta ni sugerir la respuesta. La teoría llega a su punto fundamental aquí, al sugerir que el Germa 66 busca, aparte del poder y la recuperación de su territorio, venganza como primer paso contra el ejército que destruyó su reinado del terror, el ejército revolucionario. Y a partir de este hecho se desarrolla su enfrentamiento en el arco de los revolucionarios. Bueno, nos sugerimos, con el paralelismo ya mencionado, que los revolucionarios asesinaron a la realeza. Imaginarnos algunos de ellos caracterizados por ser muy justicieros, cortando la cabeza de la madre de Sanji, es imposible incluso para nosotros. Como ya vemos, si la familia Vinsmoke sigue en pie, no hubo tal genocidio, y de haber habido alguna muerte que llenaría el hueco en el pasado de Sanji, por la muerte de algún familiar como con todos los demás, los responsables serían los súbditos del reino, cansados de sus abusos y de su corrupción, no los revolucionarios. Hasta aquí la teoría de lo que pasará queda bastante cerrada, sin embargo nos sentimos tentados aún de mencionar 3 últimos detalles que se enlazan entre el último capítulo 826 y las suposiciones hechas en el anterior vídeo de teorías. María Antonieta es icónica para nosotros, tiene un lado glamuroso y benévolo por un lado, pero uno más lujurioso e inmoral por el otro. La fama de la que se hizo, hemos de admitir, no fue muy buena. En el reino su fama era la de una promiscua y manipuladora que había engañado a su marido en más de una ocasión. La verdad no nos compete opinar de si tales rumores son ciertos o no, aquí lo que importa es One Piece. Si la madre de Sanji se encuentre esta viva o muerta, da lo mismo, tuviera en reflejo de María Antonieta esta actitud, no solo se acoplaría muy bien al carácter pervertido de los Vinsmoke, sino que sostendría bastante bien nuestra hipótesis de Sabo como posible bastardo de la familia. Y hablando de este último, hay una curiosidad que se nos pasó en la pasada teoría. Algo que, vincule o no al personaje con la familia Vinsmoke, apoya más la poderosa idea de que Sabo es adoptado. Este detalle es pequeño, por eso o bien se le pasó a Oda o bien a nosotros por no prestar suficiente atención. El nombre del padre de Sabo es Outlook III, por lo que su abuelo debería en teoría haberse llamado Outlook II, y su bisabuelo Outlook I. ¿Por qué entonces Sabo, en lugar de llevar ese nombre, no se llama Outlook IV? Bueno, en realidad esto no lo vincula ya con la familia Vinsmoke, su nombre es muy aleatorio y por la lógica de los nombres de los hermanos de Sanji tampoco coincide, aunque... Yendo ya a la tercera aclaración, recuerdan que anteriormente nos preguntamos por qué unos nobles adoptarían a un niño cualquiera. Stelly, según su versión, es un noble que fue abandonado por sus padres. No empieces con ideas raras primero, no estamos sugiriendo para nada que Stelly también entra en esta ecuación. La idea solo es esta, los padres de Sabo ciertamente no adoptarían a un niño cualquiera, aparte de lucir como noble como ellos quieren, Sabo, en el caso de tener un parentesco directo con la familia Vinsmoke, sería un noble, como confirmamos en el pasado capítulo.
Y ahora pasemos con la segunda teoría, que esta ya es más corta, el pasado del Germa 66. Ahora vamos a explicar brevemente las ideas que tenemos respecto a la existencia previa del Germa 66, basados, o más bien orientados, en un análisis del youtuber Gibran Job y una teoría del youtuber Manga Detectives. No nos referimos a cómo surgió ni qué espera conseguir dicho ejército, sino más bien una contradicción que presenta respecto de la lógica de One Piece, que es la siguiente. En One Piece, como es tradición, todo tiene que ver con todo. Cada cosa que aparece en avanzados capítulos seguramente ya ha sido mencionada con anterioridad, solo que con suficiente disimulo como para que lo dejáramos pasar como detalle. Ejemplos: tras el arco del Baratie, Jinbe es mencionado por primera vez como Shichibukai, y no lo vemos aparecer hasta Impel Down. En el arco de Lockdown, Dragon aparece para salvar a Luffy y comprendemos quién era recién en Water 7. Como estos tenemos muchos otros, pero casi todo lo nuevo que aparece en One Piece suele tener un trasfondo que fue presentado o mencionado alguna vez ya, pero que olvidamos o dejamos pasar. No es el caso del Germa 66. En Zou es la primera vez que se menciona, y nunca antes habíamos tenido ninguna referencia con la cual asociarlo, ni siquiera una pista o un miembro que se nos mostrase sin explicar a qué grupo pertenecía, nada de nada, o al menos eso aparenta. Nuestra idea es que en realidad no se nos ha presentado el ejército demoníaco como tal, pero sí nos hemos cruzado con miembros subordinados o ex subordinados de la familia Vinsmoke previamente. Estos miembros podrían haber comandado divisiones del ejército y desertar del mismo para armar organizaciones propias, y llegamos al primer ejemplo, basados en la teoría del youtuber ya mencionado, Crocodile. Gibran Job habla del nivel de poder de Crocodile como algo bastante superior a la parte paraíso del Grand Line. Él supone que para haber desempeñado semejante papel en la guerra de Marineford, su nivel debía estar más acoplado al del Nuevo Mundo, por lo que ya debería haber estado ahí, pero algo ocurrió en su objetivo de volverse rey de los piratas, que lo hizo regresar para empezar de nuevo. Manga Detectives, youtuber de habla inglesa, va un poco más lejos, supone directamente que Crocodile ha sido miembro del Germa 66. Habiendo desertado, fundó su organización los Baroque Works. Esto explicaría el porqué de su tremendo poder y qué lo hizo volver al lado paraíso del Grand Line. Arabasta está basado, como sabemos, en Egipto. Y es en ese país, en la vida real, donde existe una ciudad llamada Germa. También cuando volvimos a ver a Vivi en Arabasta en el manga, no en la historia sino en las portadas de las recompensas, el número del capítulo podría traducirse a números romanos como un 6 y otro 6, doble 6. Por más que personalmente nosotros veamos estas pruebas un poco rebuscadas, lo cierto es que no descartamos que Crocodile pueda haber pertenecido al Germa 66. Su misma actitud y atuendo dicen bastante de él, y además nos falta contabilizar un hecho, que Crocodile no ha visto a Sanji cara a cara en ninguna ocasión, y de ese modo no pudo evocar al Germa 66 observando sus cejas de remolino. Según nuestro criterio, Crocodile solo sería uno de una lista de antiguos villanos que podrían del mismo modo haber desertado del ejército demoníaco para crear organizaciones propias, villanos con un pasado desconocido. Pero en fin, la suposición de que ya han aparecido miembros del Germa 66 con anterioridad es muy vaga, pero intenta dar sentido a este grupo que aparece en One Piece aparentemente de la nada. Si resultara ser correcto, nos encontraríamos con un verdadero cáncer para el gobierno y para el mundo en sí, la incubadora que origina los grandes males, a la peor calaña, el ejército demoníaco, liderado por un verdadero rey entre las sombras, la histórica amenaza invisible del mundo, y por favor, nuevos fanboys de Reiyu, a abstenerse. Solo nos guiamos por los hechos y ni siquiera es seguro que sean realmente tan malvados como se sugiere, por algo la hermana de Sanji le salvó la vida a Luffy. ¿Cómo desembocarán tantos sucesos tras el arco de los revolucionarios y cómo terminará este? Pues es algo que compete a otra teoría. Antes de despedirme quería volver a dar las gracias a cada uno de los supernovatos, a El Rey Okama, a Tamagotchi, al 12º Supernova, a Friki OP, a Deep Blue, a Roronoa Mai y a Bronze Karu
por pasarme estas teorías mediante correo electrónico, que creo que son bastante buenas, y por dejarme compartirlas con mi público, y a todos aquellos que apoyasteis a tope la pasada teoría con un buen me gusta, ya que ese vídeo, esa teoría entró en el top 10 de los vídeos más apoyados del canal con unos 4800 me gustas. De verdad, muchas gracias a todos. Y no solo por mí, sino por los supernovatos. Siempre es muy agradable ver que algo que se te haya ocurrido a ti tenga tan buena acogida. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado, y sobre todo si queréis ver la última teoría que me han pasado hasta el momento acerca de lo que sucederá en Wano, aliados que aumentasen la gran flota de Luffy, enfrentamiento, dragones, etc. Hablan sobre temas muy interesantes. Comentad qué os ha parecido la teoría, si estáis de acuerdo o no. Recordad que tenéis mi Twitter en la descripción, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!